Bueno, siempre damos por hecho que el rumbo de la humanidad lo marcan únicamente los grandes líderes políticos o las guerras mundiales, ¿verdad? Pero en este análisis vamos a descubrir algo fascinante. Resulta que el curso de nuestra historia fue moldeado por unos héroes absolutos, que curiosamente caminaban a cuatro patas. Solemos pensar que la historia está escrita solo con tinta y por manos humanas. Pero, ¿son ellos los únicos protagonistas? Para nada. Gran parte de nuestros mayores logros históricos está literalmente escrita con huellas. Huellas que quedaron marcadas en las frías trincheras, en el hielo de las peores expediciones polares y hasta en los pioneros laboratorios espaciales. Para entender esto mejor, vamos a hacer un recorrido rápido por la historia a través de 6 puntos. Primero, los héroes olvidados de la historia. Segundo, Stabby en la Primera Guerra Mundial. Tercero, Balto y Togo salvando a Nome. Cuarto, Smokey en la Segunda Guerra Mundial. Quinto, Laika como pionera espacial. Y sexto, ¿por qué son mucho más que mascotas? Empezamos con el primer punto. Héroes olvidados de la historia. El vínculo ancestral. Tal y como muestran los documentos originales de la época, la humanidad tiene la costumbre de verse a sí misma como la única protagonista de los grandes eventos. Y claro, pasamos totalmente por alto a estos compañeros increíblemente leales. Ojo, unos héroes en la sombra que jamás pidieron una medalla ni buscaron reconocimiento, y que aún así salvaron miles de vidas. Pasamos al segundo punto. Stabby, héroe de la Primera Guerra Mundial, el sargento de 4 patas. Viajemos a las devastadoras trincheras de la Primera Guerra Mundial. Allí nos encontramos con un pequeño perro Bull Terrier que se convirtió en la mascota oficial del Regimiento 102 de los Estados Unidos. Y aquí viene lo interesante. Mientras los soldados dependían de sus limitados sentidos humanos, Stabby tenía un olfato y un oído que jugaban en otra liga. Aprendió rapidísimo a detectar los letales ataques de gas mostaza, muchísimo antes de que cayeran sobre ellos, dando un tiempo de oro para reaccionar. Las cosas que hizo este animal son de película. No solo avisaba del gas, sino que se metía de lleno en la peligrosa tierra de nadie para buscar a los soldados heridos. Y atención a esto, llegó a capturar a un espía alemán inmovilizándolo tras morderle los pantalones. Una locura. Todo esto le convirtió en el perro más condecorado de toda la guerra y cambió de forma radical la percepción militar sobre el uso de animales en misiones de combate. Llegamos al tercer punto. Balto y Togo. Salvando a Nome, la carrera del suero de 1925. Pongámonos en contexto. Año 1925, en Nome, Alaska, un brote de difteria letal amenazaba con erradicar a toda la población infantil del pueblo. El único suero salvavidas estaba a 1000 kilómetros de distancia y, para colmo, una tormenta ártica brutal hizo imposible que volara ningún avión. Ante este panorama tan desesperado, la única opción para evitar la catástrofe fue montar un relevo de equipos de perros de trineo a través de un hielo infernal. Ahora bien, históricamente casi todo el mundo conoce a Balto. Es el nombre más famoso porque fue quien lideró el último tramo y cruzó la línea de meta. Pero seamos justos, el verdadero héroe anónimo aquí fue Togo. Él fue quien tiró valientemente del equipo durante la ruta más larga y sin duda alguna la más peligrosa de todo aquel viaje helado. Esta inmensa hazaña no es solo un cuento bonito. El coraje de estos perros no solo salvó a una generación entera de niños, sino que impulsó la creación de nuevas rutas de transporte en condiciones climáticas extremas y dejó un legado imborrable en la historia de la medicina preventiva. Vamos con el cuarto punto. Smokey rescate en la Segunda Guerra Mundial. La pequeña gigante. 1 kilo con 800 gramos. Sí, como suena, menos de 2 kilos. Ese era el peso exacto de Smokey, una Yorkshire Terrier diminuta que consiguió hacer cosas que escuadrones enteros de soldados ni siquiera podían intentar por una simple cuestión de pura física. Imaginemos la escena. Frente de batalla, 250 soldados atrapados bajo el fuego enemigo. Una muerte casi asegurada. La única salvación dependía de pasar un cable de comunicación por una tubería increíblemente estrecha debajo de una pista de aterrizaje. Pues bien, Smokey se metió por ese conducto oscuro, arrastrando los cables con ella, y literalmente le salvó la vida a esos 250 hombres. Y la cosa no queda ahí, porque su servicio continuó lejos de las balas. Smokey tiene el inmenso honor de ser considerada la primera perra de terapia documentada de la historia. Se dedicó a visitar hospitales para dar consuelo y apoyo emocional a los soldados gravemente heridos. Una labor absolutamente vital. Pasamos al quinto apartado. Laika, pionera espacial. La primera astronauta. Damos un salto a 1957, en plena carrera espacial, y aquí el foco recae sobre una perrita callejera rescatada de las heladas calles de Moscú. Como detallan los registros de la época, Laika hizo historia al convertirse en el primer ser vivo en orbitar la Tierra a bordo de la cápsula soviética Sputnik 2.
Claro que, detrás de este monumental hito científico, hay una realidad ética bastante oscura. Desde el principio se sabía que esta era una misión sin retorno. Fue un billete de solo ida, un sacrificio extremo pagado en nombre del progreso humano. A pesar del innegable tono trágico de su destino, hay que reconocer que el viaje de Laika arrojó datos empíricos cruciales. Demostró que un organismo vivo podía aguantar las tensiones del lanzamiento y sobrevivir en microgravedad. Básicamente, su sacrificio nos adelantó décadas en los vuelos espaciales tripulados. Y finalmente, el sexto punto. Más que mascotas, la herencia de los valientes. Si repasamos estos documentos originales, queda clarísimo que necesitamos reconocer la grandeza de estos animales. Actuaron por pura lealtad incondicional, sin saber que estaban cambiando la historia. Por eso hoy encontramos estatuas y monumentos en todo el mundo, desde Central Park hasta Moscú, recordando su heroísmo. Esta nos deja con un pensamiento profundamente revelador. La próxima vez que miremos a un perro o a un gato descansando tranquilamente en casa, resulta fascinante recordar que llevan dentro el mismo ADN, esa misma herencia genética de aquellos valientes personajes históricos. Para cerrar este análisis vale la pena hacernos una reflexión. Si sabemos con certeza que el progreso humano, la medicina, la supervivencia en guerras y hasta la exploración de las estrellas dependieron en gran medida del sacrificio silencioso de estos compañeros peludos, ¿cómo cambia esto nuestra comprensión de la historia? Es una perspectiva que desde luego invita a mirar a la naturaleza con un respeto completamente renovado.